En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, leamos los versículos 19 al 21 y vamos a considerar bajo el tema la iglesia invencible. La iglesia invencible. Dice la palabra de Dios en esta porción de la Biblia: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de que las características de la iglesia la llevan a ser única. Es una bendición saber que la iglesia de Jesucristo es única por su origen. Mencionaremos un poquito más adelante que el origen de la iglesia es la seguridad de la iglesia, pero también es única por su nacimiento. Nace en ese mismo día cuando se inaugura el tiempo del Espíritu Santo, la temporada del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo desciende en Jerusalén. Hechos capítulo 2, la iglesia nace. La iglesia tiene sus primeros miembros. Se instituye la iglesia. Pero también la iglesia es única por su naturaleza. La naturaleza de la iglesia es una naturaleza divino-humana. Divina porque desciende de Dios, ahí tiene sus raíces. Pero humana porque está compuesta de humanos. Y cuando la palabra, la Biblia nos habla acerca de la naturaleza de la iglesia, habla de ella como un rebaño que tiene su pastor. Habla de un reino que tiene su rey. Habla de un cuerpo que está estrechamente unido. La naturaleza de la iglesia está definida en la palabra del Señor. Y es hermoso saber que podemos llegar a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y podemos ahí sentirnos uno de los órganos del cuerpo de Jesucristo. Y la iglesia es única por su misión. La iglesia tiene una misión específica que cumplir en el mundo. La iglesia fue puesta aquí, en esta tierra, para que declare el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Cualesquier actividad que nosotros tengamos, cualesquier cosa que nosotros hagamos dentro de la iglesia o auspiciado por la iglesia, tendrá como finalidad principal proclamar el mensaje de salvación, el mensaje de perdón de pecados para el hombre por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia, que es única, ha sido perseguida. Siempre, en todos los tiempos, la iglesia ha sufrido diferentes persecuciones. A veces persecuciones directas, a veces indirectas. Los miembros de la iglesia de Jesucristo
han sufrido este tipo de persecuciones. Por ejemplo, Hitler en 1940 dijo: desarraigaré la iglesia cristiana. Desarraigaré la iglesia cristiana. Y por supuesto, comenzó por perseguir a los judíos en una Alemania que lleva el estigma de haber asesinado a millones de judíos. Sin embargo, la iglesia persevera. La iglesia continúa. La iglesia sigue. Notemos la amenazadora situación en el tiempo del apóstol Pablo. En 2 a Timoteo 1:15 encontramos la apostasía. Ya sabes esto, le escribe a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Cuando hablamos de apostasía, hablamos de la salida de la fe cristiana de muchos. En el tiempo de Pablo ya había apostasía. Aquellos que apostataron de la fe y se fueron al mundo. Pero también la palabra de Dios nos habla en 3, del 1 al 5, en este mismo libro de 2 a Timoteo, de la decadencia social y religiosa. También debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Noten ustedes en este pasaje de la palabra que se nos señala la decadencia social y religiosa que el apóstol Pablo señala. Y luego en 4:6 él señala algo que veía venir ya sobre él: el martirio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol sabía que por causa de la fe cristiana el martirio llegaría. Pero a pesar de la apostasía en Asia, de la decadencia social y religiosa en los tiempos pasados y en nuestro tiempo, a pesar del martirio, sin embargo, no lograron erradicar la iglesia. Nadie puede. Para hacerlo, tendrían que llegar a las raíces mismas. Y las raíces del cristianismo están en Dios. Ahí están las raíces de la iglesia cristiana. Por eso la palabra de Dios nos comparte 3 cosas importantes en este pasaje. La primera de ellas es que la verdadera seguridad de la iglesia está en el hecho de que tiene un fundamento divino, que está fundada en Dios mismo. No es un invento de los hombres. No es un invento de los gobiernos, no es una organización política, no es una organización social. La iglesia fue fundada por Dios mismo. Él estableció su iglesia. Y por eso la palabra de Dios nos dice en el versículo 19, el fundamento de Dios está firme.
El fundamento de Dios está firme. El término griego fundamento o fundación tiene un doble significado. El primer significado es que se refiere a una base sobre la cual se construye un edificio, o puede referirse también a una sociedad establecida por un fundador. Y el apóstol San Pablo considera a la iglesia como una sociedad fundada por Dios, y como tal nunca será destruida. El fundamento de la iglesia es Dios, y sobre este fundamento se edifica la iglesia de Jesucristo. Es una institución divina, tiene su fundamento divino, y por ello es que la verdadera seguridad de la iglesia no está en el hecho de que estemos protegidos por la ley, o de que cumplamos los requisitos legales, o de que tengamos un edificio. Nuestra verdadera seguridad está en Dios, porque Él es el fundamento de la iglesia. Y el apóstol San Pablo nos dice: el fundamento de Dios está firme. Cualesquier otro fundamento se destruye, se acaba, pero el fundamento que es Dios nunca podrá ser destruido. Pero en segundo lugar, nos habla el pasaje de la verdadera identidad de la iglesia. La verdadera identidad de la iglesia. Así como el apóstol Pablo escribió también a los Corintios en 1 Corintios 3:11, cuando dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego en Mateo capítulo 16, versículo 18, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que hay una verdadera identidad de la iglesia, y que el sello de identidad es doble. Miren lo que dice el versículo 19 en su segunda parte: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El primer sello podríamos llamarlo un sello de propiedad. Conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce a los suyos. Estos son la iglesia de Él. Estos somos la iglesia de Él. Individualmente nos conoce. Él sabe si somos suyos. Pudiéramos aparentar que somos suyos, pero Él conoce nuestro corazón. Él no ve lo exterior, Él ve lo interior. Y Él sabe, y Él conoce con seguridad los que son suyos. En Números capítulo 16, versículo 5, leemos: y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Mostrará Jehová quién es suyo. Como él sabe quién es suyo, él puede discernir. Es el único, Dios es el único que puede discernir entre las ovejas y los cabritos, entre el trigo y la cizaña. El sello es secreto en este sentido. Conoce Dios a los que son suyos.
Pero el sello no es totalmente secreto, porque la segunda parte del sello es el sello de profesión. Hay un sello de propiedad, y eso Dios lo sabe, pero hay un sello de profesión. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. El sello está abierto a todos. No es totalmente secreto, porque nuestra elección no está escondida, no está guardada en los consejos de Dios, los consejos secretos de Dios. La conocemos, Dios la ha enseñado. Nosotros con nuestro testimonio manifestamos si somos de Dios o si no lo somos. La palabra de Dios claramente dice: por sus frutos los conoceréis. Así que Dios conoce los que somos suyos, somos de Él. Pero nosotros manifestamos con nuestro testimonio si realmente somos de Él. Y el mundo y las gentes y los que nos rodean conocen, se dan cuenta si nosotros hacemos profesión de fe, si nosotros damos buen testimonio. Esa es la verdadera identidad de la iglesia. Así como su seguridad está en Dios, la identidad está en el conocimiento que Dios tiene de los suyos y en nuestro testimonio, cuando nosotros manifestamos que somos de Él. Los versículos 21 y 22, el apóstol Pablo nos presenta la analogía entre los vasos domésticos y los de Dios, entre los vasos de una calidad variante y los de honra. Así señala el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, y nos habla a través de esto de la pureza esencial de la iglesia. Y vean ustedes, vean estos versículos. El versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, si alguno se purifica de estas cosas, si alguno se consagra a Dios y deja que Dios, por medio del Espíritu Santo, le purifique. Pero luego en el versículo 22 nos habla de mantenernos puros. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y el versículo 22 nos hace ver en su segunda parte que hemos de mantenernos ocupados. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 3 llamados a la iglesia. El primer llamado es a ser limpios, a ser puros. El segundo llamado es a mantenernos limpios, a mantenernos en santidad, a mantenernos en pureza. Pero el tercer llamado es a mantenernos ocupados, haciendo algo en la obra del Señor, siguiendo la justicia, la fe, el amor, la paz, con el resto de la iglesia de Jesucristo, con el resto del cuerpo de Jesucristo. Dispuestos, dice la palabra, para toda buena obra. Para toda buena obra. El estar nosotros dispuestos para hacer aquello que es útil al Señor y a su obra. Dispuestos para toda buena obra. El violín de Paganini, estaba leyendo hace algún tiempo, está en un museo genovés, sin uso y en peligro de deteriorarse, de dañarse. El violín
es un violín no solo famoso, pero valioso, valiosísimo, pero sin uso. Cuando la palabra de Dios nos menciona esta lista, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Nos está hablando que en la iglesia de Jesucristo pueden haber cristianos de mucho valor, pero sin uso. Como podemos haber cristianos a la vista de los hombres de poco valor, pero siendo útiles en las manos del Señor. A mí me bendice muchísimo cuando hablamos de utensilios y de instrumentos útiles, lo que el apóstol Pablo dice, que tenemos el tesoro del Evangelio de Jesucristo en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Preferible es que seamos vasos de barro, pero que saciemos la sed de aquellos que están en el desierto de la vida sedientos, a ser vasos de oro y no saciar ninguna sed. O ser utensilios de plata, mucho valor, pero poca utilidad. Amados hermanos, la iglesia es invencible. La iglesia de Jesucristo es invencible por su fundamento divino, por su sello de identidad con Jesucristo y por la pureza de sus miembros. Y amados hermanos, cuando leemos porciones de la palabra como entendemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Sintámonos felices, amados hermanos, de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Sintámonos felices de ser útiles en las manos de Dios en su obra. Sintámonos felices de poder alcanzar a otros que necesitan de Dios, que necesitan de Jesucristo, y que Dios nos concede oportunidad de compartirles lo que Él nos ha dado ya a nosotros. Si nos ha hecho felices a nosotros, podemos asegurarles a ellos que también lo serán cuando entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo. Les invito a ponerse de pie, oremos. Padre, te damos gracias, porque en estos tiempos cambiantes, en estos tiempos de cambios radicales y rápidos en el mundo, todavía hay algo que es estable, que es permanente, que tiene su fundamento en Dios, como es tu iglesia. Gracias, Señor, porque saberlo nos permite estar confiados en ti, porque el fundamento es inquebrantable y la iglesia es invencible. Aún, Señor, cuando el martirio llegara, la persecución llegara, estamos seguros, Padre, que tu iglesia permanecerá. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no tener solamente la confianza en el fundamento, pero permítenos a tener la identidad con Jesucristo, la identificación con Jesucristo. Y Padre, ayúdanos a tener también utilidad en tu obra. Úsanos de acuerdo a tu voluntad. Úsanos conforme a los talentos, a los dones que nos has dado. Úsanos conforme hay necesidad en tu obra, Señor. Y ayúdanos a ser de bendición para otros. Esta semana nos provea una oportunidad para compartir tu palabra con otros, para compartir el mensaje de salvación que nos ha traído nueva vida
con aquellos que aún no te conocen. Permítenos, como parte del cuerpo de Jesucristo, poder compartir este mensaje de redención, de salvación, de perdón, de nueva vida con aquellos que aún vagan por el mundo sin fe, sin esperanza, con tristeza, con dolor en sus corazones, sin saber que Jesucristo ya pagó el precio de su pecado y de su maldad y que Él puede transformar sus vidas. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos, utensilios tal vez de poco valor a la vista del hombre, pero de mucha utilidad en tus manos y de mucha bendición para otros. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de tu iglesia. Ayuda a aquellos que todavía no lo son a tener un encuentro personal con Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados, a pedir perdón por sus pecados, a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y a dejar que Él transforme sus vidas y les dé esa abundancia de vida espiritual que Jesucristo ofrece hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque con nosotros ya lo has hecho. Hazlo, Señor, con aquellos que lo necesitan. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador y el Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Significa que cuando nuestro corazón está quebrantado y cuando hay problemas de los cuales no estamos exentos, y cuando hay enfermedades, y cuando hay limitaciones, y cuando hay situaciones difíciles, de todos modos, si Él está con nosotros, sus ojos ven nuestra situación y sus oídos están atentos a nuestra oración. Pero aún más, no solamente está con nosotros, pero está en nosotros. Primera Corintios capítulo 3, el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en el capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra del Señor nos enseña que junto con su presencia, Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo nos dan su cuidado. El cuidado de Él va con nosotros y está en nosotros. Nuestro acompañante fiel es Cristo. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra conducta, ya que si Él va con nosotros, debemos recordar que hay sitios a los cuales Jesús no iría, que hay actitudes que a Jesús no le agradarían, que hay cosas que Jesús no haría, y que hay conversaciones que el Señor no tendría y que no querría escuchar. La presencia de Jesucristo con nosotros es tan especial que si nosotros sentimos realmente su presencia y su compañía, podemos saber que en nuestra vida podemos concluir estudios, como nuestro hermano Josué los ha concluido. Podemos alcanzar metas, podemos alcanzar objetivos, podemos obtener triunfos y podemos llegar al final de cada plan con éxito. Glorifiquemos a Dios
Glorifiquemos a Jesucristo. Glorifiquemos al Espíritu Santo por su presencia con nosotros. Y nosotros estemos seguros de que todo cuanto hagamos sea agradable a sus ojos, para garantizar que Él va con nosotros. Y si Él va con nosotros, el éxito está asegurado, el triunfo está asegurado. Agradezcamos al Señor por ir a nuestro lado, por ser dignos de que Él vaya con nosotros. Cuidemos de no perder su compañía. Cuidemos de que no pase demasiado del camino en nuestra vida sin estar seguros de que Él va con nosotros. Cuidemos de que no lleguemos al final del día para darnos cuenta que Él no ha caminado con nosotros, que hemos perdido su compañía. Yo estoy seguro, en esta noche, de que nuestro hermano Josué pudo sentir la compañía de Jesús en esos momentos cuando uno siente que las fuerzas se acaban, cuando uno siente que los recursos son limitados, cuando uno siente que la clase es difícil y las asignaciones y los trabajos son difíciles y la investigación nos cansa. Pero gracias a Dios, porque nuestro hermano Josué llegó a la meta, alcanzó el objetivo, logró la conclusión de sus estudios. Es una bendición saber que nuestro hermano Josué es solamente un ejemplo de lo que podemos hacer cuando estamos seguros de que Jesús va a nuestro lado, que contamos con su presencia. Pero esto es válido en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en el área espiritual. Pidamos a Dios tener la seguridad de su presencia con nosotros. Les invito a ponerse en pie y demos gracias a Dios a esta hora. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Honramos tu nombre por la bendición que has concedido a nuestro hermano Josué de alcanzar, oh Dios, el final de sus estudios. Estoy seguro, Padre, que tu presencia estará con él hasta alcanzar, oh Dios, la siguiente meta: concluir su tesis, presentar la defensa y alcanzar la titulación. Esperamos, Señor, gozarnos juntamente con nuestro hermano en esta siguiente meta. Te alabamos y te glorificamos porque la promesa es para cada uno de nosotros. Y estamos seguros, Señor, de que a nosotros también nos ayudarás, que tu presencia será real, será permanente, y junto contigo el éxito, el triunfo están asegurados. Permítenos, Señor, sentir que vas con nosotros en todas las áreas de nuestra vida, en el área familiar, en el área social, en el trabajo, en la escuela, en la colonia donde vivimos, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación personal contigo. Señor, ayúdanos. Y si tú vas con nosotros, queremos, Señor, que las metas y los logros que tengamos sean para tu honra, sean para tu gloria, porque lo harás
como lo hiciste con nuestro hermano Josué, con nuestra hermana Dina, con sus familiares. Te alabamos y te glorificamos a esta hora, en el nombre y por los méritos de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.